¿Todos han leído la Biblia alguna vez? Vale. ¿Algún día han visto el juego del ahorcado? El juego del ahorcado que hacen los niños, ¿no? Que cuando se equivocan, se hace un palito, se equivoca, se hace otro palito, se equivoca, se hace otro palito, se pone una soga y se equivoca, ahorcado. Eso lo habrán visto alguna vez. Sí. El primer texto ustedes lo saben. El ir y hacer discípulos. Vale. El palito. Seguro ustedes saben que la Biblia dice que todos tenemos un compromiso. Y seguro que este versículo lo saben ustedes igual que yo. Mateo 5:14, que dice así: vosotros sois la luz del mundo, lo sabéis. ¿Vale? Porque añade, una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. O sea, seguramente que en la Biblia habrán escuchado que Dios tiene un llamado para todos nosotros. El libro de Isaías. Seguro ustedes van a completar la frase. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Completen. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces, heme aquí. Entonces también lo saben. Ahora, la pregunta es, si nosotros ya sabemos estas cosas, la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Porque la mayoría están cantando los versículos. Y saben, hay un detalle, que como no sabemos, eso demuestra que somos inconsecuentes e incoherentes. Y eso también refleja que cuando no salimos a trabajar para la obra, hay un problema con nuestra espiritualidad. Porque el problema es que ya sabemos. Porque esos versículos ustedes algún día lo han escuchado. Adriana, ¿podrías pasar, por favor? ¿El qué? Avance, por favor. Hay un montón de citas de Elena de White sobre el qué. Es decir, que tenemos que hacerlo. Es el qué. Mire, por ejemplo, esta que dice así: hay muchos frente a cuyos nombres se encontrará escrito en los libros del cielo lo siguiente: no son productores, sino consumidores. Y había que preguntarse, ¿usted qué es? ¿Productor o consumidor en la iglesia? Consumidor, dice por ahí. Entonces no producimos nada. Muchos de los que llevan el nombre de Cristo oscurecen su gloria, velan su belleza, lo privan de su honor. Y hay muchos cuyos nombres están en los libros de la iglesia, pero no están bajo el dominio de Cristo. Una cita bastante fuerte. Pásale otra, por favor. Dice, añade, no hacen caso de sus instrucciones. ¿Cuál instrucción? Mateo 28, Mateo 5, Isaías 6, y por decir más versículos. Ni cumplen con su obra. De aquí que están bajo el dominio del enemigo. No están haciendo un bien positivo, por lo tanto están realizando un daño incalculable. Es decir, que cuando nosotros no salimos a hacer la obra que Dios nos encomendó, ¿qué estamos haciendo? Un daño incalculable. Y añade, debido a que su influencia no es de sabor de vida para vida, es un sabor de muerte para muerte. Pregunto, ¿qué es usted? ¿Sabor de vida para vida o sabor de muerte para muerte? Es decir, que siempre que hemos escuchado sermones de el qué, pues estamos llenos de el qué. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. El problema es que algo nos detiene para hacer ese detalle. Adriana, pásale otra más. Seguro que este método también lo conoce. ¿Quién no conoce el método de Cristo? Alce la mano. Solo el hermano no conoce el método de Cristo y el niño, vale, el niño le excusamos. Pero los demás sabemos, es decir, que si le ponemos otro palito al ahorcado, también lo tenemos. Dice, solo el método de Cristo será el que dará el éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Y el problema es que lo sabemos. Dele otra más. Dice así ella, que así como el jardín debe ser preparado para la semilla natural, el corazón también debe serlo para la semilla de la verdad. Les formulo una pregunta. ¿Ustedes están preparando el corazón de otras personas para que acepten, aunque sea un folletito como este?
que ustedes lo tienen ahí en la puerta, ¿eh? Que este no lo tengo en mi iglesia, casualmente. Es decir, que nosotros no nos podemos excusar. El niño sí porque está aprendiendo, pero los mayores, ¿en qué nos excusamos? No tenemos en qué. Ahí está el detalle. Ahora, no es mi intención hacerlo sentir mal, ¿vale? Porque el qué ya lo sabemos. Pasa por favor, Adriana. Hablemos del cómo. Porque el qué, ¿quién no sabe que hay que hacerlo? Sea valiente. ¿Quién no sabe que hay que hacerlo? Todos. O sea, todos estamos, si pusiéramos el juguito del ahorcado, ya estamos todos ahorcados porque ya lo sabemos. Ese es el detalle, ya lo sabemos. A lo mejor lo que falta es que alguien te diga el cómo hacerlo. Y ahí se despierte un panorama en nuestra mente. Para realizar el cómo necesitamos 4 cosas. Oración, disciplina, orden y estudio. Vamos con el primero, disciplina. En el libro de Hebreos dice así, Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, dice. La disciplina. O sea que la Biblia me dice que debemos ser disciplinados, pero me había saltado. El anterior a la disciplina, ¿cuál es? La oración. Esa es la que quería hacer. Yo les invito a que podamos leer. No les hago leer los textos porque por el tema del tiempo y los niños, pues los leo yo y así ahorramos unos segundillos. Pero este sí creo que es bueno que lo leamos entre todos. Mateo 18:19. Yo los invito a que puedan leer conmigo Mateo 18:19. Aquí hay una promesa muy interesante que dice así. Y otra vez os digo, ¿todos tienen Mateo 18:19? Vale. Y otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que hay una promesa, si nos ponemos de acuerdo en una cosa, por ejemplo, yo con Alex, yo voy a orar por ti, tú vas a orar por mí. ¿Y qué vamos a pedir entre los dos? Pues es que no me nace que a predicar. Pues digo, Alex, por favor, ora por mí porque no me nace. Y Alex va a decir lo mismo, ayúdame también a orar. Entonces, ¿qué es la primera cosa que tenemos que hacer para salir a predicar? Orar. Buscarnos amigos. A ver, ¿con quién? Alex conmigo. O aquí la familia, Germán y su esposa. Alex con su esposa. Así, buscar el hijo con la madre. Orar en pareja. ¿Para qué? Para que Dios produzca en nosotros lo que no tenemos. Vale. En el Salmo 51:10 dice esta frase que dice así. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Ese texto nos está hablando de que Dios puede colocar en nosotros lo que no tenemos. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Predicar, compartir. Entonces tenemos que pedir al Señor, Señor, por favor, coloca en mí esas ganas por buscar a las personas. Y no solo eso, en la oración también tenemos que pedir al Señor que nos ayude a arrepentirnos, porque a lo mejor estamos haciendo las cosas mal y es el momento de haber un cambio en nuestras vidas. Porque el libro de Efesios dice que Dios nos va a dar, cuando nos acercamos a Dios, nos va a regalar la fe, porque dice que la fe, Efesios 2:8, la fe es un don de Dios. Y teniendo ya la fe, habiéndonos arrepentido, orando unos por otros, Dios produce en nosotros, como dice el siguiente libro, el libro de Filipenses 2:13, que Dios va a producir en nosotros el querer como el hacer. Ahora, cuando Dios ya produce el querer como el hacer, ya le podemos pedir al Señor, por favor, Señor, dame ¿qué? Disciplina. Exactamente. Y la siguiente que necesito, ¿qué es? Orden. Porque el trabajo misionero hay que hacerlo con orden. Aquí están haciendo la echada a red, imagino. Sí. Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, pero requiere orden. Entonces hay que pedir a Dios orden.
Y lo segundo es que después de hacer esa oración, tengo que yo estudiar. Les comento una historia. A ver, si yo le voy a dar una clase de nutrición a esta señora, a la hermana, digo yo que debo leerme algún libro para explicárselo, ¿no? O si yo le quisiera hablar de política a Alex, debería haber leído algo sobre el tema, porque si me van a preguntar algo de política, tengo que responder. Si eso hacemos con las cosas normales y corrientes, si la gente le vamos a hablar de la Biblia, ¿qué es lo que tendríamos que leer todos los días para familiarizarnos con ello? De cajón, la Biblia. Entonces tendríamos que buscar esas 4 cosas, es la oración para pedirle a Dios que nos ayude, la disciplina, que es algo que no tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué disciplina? Porque necesito leer todos los días, necesito organizarme todos los días, necesito prepararme todos los días. Y si le llamo a Alex, Alex, quedo contigo a las 8. Claro, cuando hacemos ese compromiso lo llamo una vez, el siguiente día, la siguiente ya me olvidé, la siguiente le llamé a 2 horas después y del siguiente mes ya se acabó la oración. Dios nos pide que seamos constantes en estas cosas, por eso es importante. Para la predicación hace falta estas 4 cosas: oración, disciplina, orden y estudio. Porque sobre eso hay que trabajar. Ahora, cuando usted ya tiene ese detalle, cuando usted ya ha trabajado en esa situación, pásame la siguiente lámina, por favor. Adriana. Ok. ¿Qué ven ustedes ahí? Una Biblia y gente. ¿No es cierto? Vale. ¿Qué versículo que os suene que tenga Biblia y gente, aunque sean símbolos? Algunos, seguro que se les ocurre bastantes. Con eso nos ahorcamos más, porque ya lo saben. Pero, por ejemplo, a la Biblia también se llama pan, ¿no es cierto? Y a las personas se les llama también, en Apocalipsis los llama aguas. Porque dice Apocalipsis que el agua son tribus, naciones, pueblos y lenguas. Un versículo que tenga pan y agua, ¿os suena? Eclesiastés dice: echa tu pan sobre las aguas, y después de muchos días la hallarás. Entonces lo que tenemos que hacer es echar ese pan ¿sobre qué? Sobre las aguas. Y aquí tenéis el pan. Echa tu pan sobre las aguas. Pásale, por favor. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Están haciendo ustedes esto? ¿Qué estamos haciendo? Echando el pan sobre las aguas. El otro día, en la reunión que tuvo la Unión, que nos estaba contando que se ha hecho por toda España, se han repartido ya 50,000 libros. ¿Sabes lo que es eso? Es decir, que 50,000 personas tienen ese libro en su casa. Es decir, 50,000 españoles, peruanos, bolivianos, bueno, entre todos ellos, tienen ese libro. A lo mejor está en la estantería, pero ese libro ya no está en nuestra iglesia, está en su casa. Estará en Pinto, porque seguramente ustedes han ido a dejar libros a Pinto. Entonces, echa tu pan sobre las... Esta es una de las formas para compartir. Este es el cómo. Participar en el Echa la Red. El cómo. ¿Qué más hay? Pásale otro. ¿Saben quién es Atilio? Lo habrán conocido. Atilio, pues era un delincuente, esa es la palabra correcta. Era un delincuente, pero por la gracia de Dios se transformó. Pero no se quedó ahí la transformación. Alguien le dijo: oye, ¿y por qué no escribes un libro? Y hay ese libro que seguramente estará en la biblioteca que se llama El Hijo del Trueno. Y ya está agotado. Miren la cosa, está agotado. Ahora, yo la pregunta es, si este hombre tenía una historia, no hace falta ser un delincuente para escribir una historia. No. Pero cada uno de ustedes tiene una historia que contar al mundo de cómo conoció a Jesús. Ahora me dice: pero es que yo no estoy capacitado para escribir libros. No se preocupe. Se mete en el Google, busca YouTube y escribe cómo escribir un libro y le da todas las pautas para poder hacerlo. Y usted puede contar su testimonio y de eso otra gente conocerá. Este es el cómo. Pero si a ustedes no les parece eso, ¿quién le gusta la cocina?
Aquí dice que le gusta comer. Pero si le gusta comer es que fabrica en casa. Y las recetas de casa se las escribe en un papel. Y luego se la lleva a la editorial y se hace un libro. Porque también a través de eso se puede hacer un bien. Pues podemos hacer, este es el cómo. Y no solo que existe, o sea, es formas de compartir. Bueno, son cosas suyas. Miren lo que dice Apocalipsis 14:13. Oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Elena de Guay murió. Y la pregunta es, ¿su legado se quedó? Y hasta el día de hoy está. O sea, tú puedes dejar un legado. Escribir un libro. Pásala, por favor. Miren lo que dice Elena White. ¿Por qué las lecciones que los niños aprenden no podrían ser puras y elevadoras y ennoblecedoras? ¿Acaso no es posible que se escriban libros exentas de toda clase de errores? Que los hay, muchos libros. ¿No hay entre los adventistas del séptimo día talento suficiente para escribir libros que contengan las sencillas lecciones del Antiguo y del Nuevo Testamento? O sea, a veces uno piensa que debe sacarse un máster para escribir un libro. No. Yo he leído libros de gente que no ha estudiado. Y la pregunta, si ellos pudieron hacerlo, ¿ustedes por qué no lo pueden hacer? Es porque tenemos que trabajar en los 4 sitios. ¿En qué es? Oración, disciplina, orden y estudio. Y ustedes se pueden hacer. Y un libro se hace. Es simplemente empezar a relatar. Algunos son hijos de iglesia, ¿no es cierto? Nacieron en iglesia, pero otros vinieron de... ¿Cuántos se convirtieron de afuera? Entonces, ya podía contar su historia, cómo fue. Y de esa historia, otras personas se podían convertir. Eso es el cómo. Pasa otra, por favor. Esto sí conocen ustedes. ¿A cuántos no se les ha quemado el arroz por estar ahí? A muchos. Ahora, el detalle es que nosotros lo que hacemos es ir a consumir eso. Pero no somos fabricantes de contenido. Porque la gente, vale, es verdad que muchos de esos canales hay cosas de gatitos. Vale, la gente busca cosas de gatitos. Pero ustedes pueden hacer muchas cosas con el Facebook. En todas estas plataformas, ustedes pueden crear contenido cristiano. Dirigido a gente que no conoce. Entonces, este es el cómo. Y para esto no hace falta más que simplemente un teléfono y empezar. Que alguien te grabe. Ahí dices, Carmen, a la Germán, grábame por favor. Y empieza a predicar. Y lo sube. Y a partir de ahí se empezó. Y tú no sabes qué es lo que sucede, porque el texto que dice, echa tu pan sobre las aguas y después ya verás lo que sucede. ¿Vale? Pero ¿cuál es el detalle con esto que nos dice Dios? Porque nosotros somos consumidores hay un montón de barbaridades y de errores, pero Dios nos invita a que cuando hagamos cosas con esto, Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Podemos sacarle provecho a eso. Otra. ¿Saben qué es esto? Ahora está de moda escuchar audiolibros, podcasts. Muchos de ustedes tienen voces de locutores. Por ejemplo, el hermano Víctor está aquí. Hermano, ta, 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 ta. ¿Y qué tal si este hermano empieza algún libro y lo comparte? Hay gente que lo escucha. Es que no sabemos que nosotros hay un montón de herramientas. Sabemos que hay que hacerlo. Pero aquí tienes iVoox o Anchor. Ustedes graban sus libros, los cuelgan y lo comparten. Y están haciendo un bien ¿a quién? A gente que a lo mejor necesita escuchar una palabra de aliento. En el libro de Marcos dice así, 16:15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Siguiente, el cómo. Páginas web. Las websites, yo qué sé, iglesiadealuche.com, www.iglesiadepinto.com, y esa página. ¿Y qué hago ahí? Pues les contaré. Tenemos un hermano en iglesia que ha llegado, que es nuevo, y él dice, pues yo necesito toda esta información que tenemos, es que es muy buena. ¿Hay algo de nuestra iglesia que no valga la pena? No.
Vale, digamos que estamos en la cima del conocimiento y eso no es una exageración ni una hablar por hablar, sino que Dios nos ha dado un montón de luz, que esa luz tiene que salir de nosotros. Entonces este hermano lo que ha hecho es coger sermones de pastores que estén en orden y colocarlos en la web. La gente viene, pincha, se apunta, él hace propaganda, la pega y ya tiene un grupo de WhatsApp con 100 personas. Porque él puso la marca de la bestia, la gente se metió y se apuntó. El cómo. Entonces, todas estas plataformas sirven para hacer páginas que ustedes pueden compartir. Otra, ¿quién no tiene WhatsApp o Telegram? En el Lucas 8:5 dice lo siguiente: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. ¿Qué nos invita a Dios? Tira, tira la semilla. Todos saben utilizar el estado, ¿verdad? El estado de WhatsApp. Vale. Entonces, ¿qué sucede? A mí me mandan siempre las matutinas y el versículo. ¿Qué hago yo? ¡Pum! Lo mando al estado. Yo a veces ni leo el versículo, pero lo lanzo porque mis contactos no son los de ella, y los de ella no son los de él, y los de él no son los de él, y los de él no son de él. Es decir, que cuando lanzamos, gente que no conoce está viendo de que usted es cristiano y que colocó un pensamiento. De ese pensamiento conseguí que un primo se interesara. Yo lo lancé por lanzar, ¡pum! Lo lancé. Luego me preguntó, ¿y esto qué es? Entonces nosotros podemos hacer muchas cosas con eso, porque son herramientas útiles de el cómo. Otra, ¿conocen eso? ¿Qué es? ¿Tienen que ver a la persona en la cara? ¿Todavía existe? Sí, existe. Los buzones, el buzoneo no, ya murió. Pero el buzón sí. En el pueblo que compartimos con Alex, cogía folletos y me iba a caminar, traca, 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 lo que cayera. Ya Dios dirá. Pero ustedes lo pueden hacer. Ahí hay folletos y pedirle al de ministerio personal, en este caso, hermano, regáleme folletos. Y donde vaya, déjelos. ¿La obra de quién es? La obra es de Dios. Es que es el detalle. Cada libro que queda por ahí, ¿quién va a obrar ahí? ¿Ustedes? No, el Espíritu Santo. Es decir, cuanto más podamos exponer nuestro mensaje, se puede hacer muchas cosas. Otra, miren, hay otra forma también de hacer evangelismo. Dice en Mateo 16, 19, perdón, Mateo 6, 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan y hurtan. Dios nos invita aquí en este versículo es, invierte tu dinero ¿en qué? ¿En Bitcoin? No. ¿En qué nos invita? En tu iglesia, en la obra. Miren, por ejemplo, esta idea de evangelismo que está en el libro que se llama, no me recuerdo, Mensajeros de Esperanza me parece que se llama. Dice así, en mi juventud resolví salir como misionero a los paganos. Yo les formulo una pregunta. ¿A cuántos de ustedes quieren irse a predicar? ¿Al África, a China o a la Amazonía? Vale, ninguno, ok. Pero si tuvieran la oportunidad de hacerlo, ¿lo harían? Algunos dicen que sí. Bueno, por lo menos uno. Dice ella que en la juventud, Elena de Buey está contando lo que escuchó a otra persona. En mi juventud resolví salir como misionero a los paganos, dice. Cuando murió mi padre, tuve que encargarme de sus negocios para sostener la familia. O sea, él quería hacerlo, pero surgió la dificultad. Ahora, en lugar de ir yo mismo sostengo a un misionero. ¿Y eso cómo? Mi obrero está establecido en tal ciudad de la provincia de China. Y así, cuando yo duermo, estoy trabajando por medio de mi representante para Cristo. La pregunta es, ¿no hay adventistas que hagan lo mismo? Entonces, ya, si no es lo uno, es lo otro. Es decir, nosotros venimos de países donde el nivel adquisitivo es más bajo que el nuestro.
Entonces, ¿qué hacía este hombre? En la China, él ponía dinero y había un misionero a él que él lo mantenía. Ese misionero trabajaba por él. Él no descuidaba su trabajo, pero su dinero, ¿dónde lo invertía? En la causa de Dios, porque es la mejor manera de que esto progrese. O sea, el Bitcoin no es una buena opción. Aquí está. O sea, que ustedes que vienen de lugares donde el dinero obviamente es menor que el nuestro, pues pueden contratar, decir, hermano, yo te pago, trabaja, y haces la obra por mí, y hacemos esa obra misionera. Pásale, por favor. Le he puesto al revés, así que vamos a pasar a la siguiente. Vamos terminando. En el libro de Mateo 5:16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El ejemplo. El espíritu de profecía dice así en el deseo de todas las gentes: nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. Es decir, que las acciones valen más que las palabras. Los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica, pueden resistir nuestras súplicas, pero una vida de amor desinteresado es un argumento que puede contradecir. Una vida consecuente, caracterizada por la mansedumbre de Cristo, es un poder en el mundo. Entonces, si no es lo uno, es lo otro, ¿qué nos queda como otra alternativa? El ejemplo. ¿Quién tiene padres? Tú tienes padres. ¿Mamás? ¿Hermanos? ¿Tíos? ¿Sobrinos? ¿Cuñados? Todos tenemos algo. Y ellos nos están viendo. Pásele, por favor. Ustedes saben que ahora se acerca la campaña de qué? Del conflicto de los siglos. Y todos tenemos todo esto: nietos, amigos, vecinos, cuñados, padres, jefes, trabajadores, que les podemos acercar el libro. Oye, mira, te he traído esto. Te regalo esto. ¿Y de ahí qué sucederá? No lo sabemos, es cosa de Dios. Hasta aquí les he contado 9 ejemplos del cómo. O sea, que hay muchas opciones para que uno pueda predicar. Simplemente es trabajar en las 4 primeras. ¿Qué es? Necesito orar, disciplina, orden y estudio. Entonces yo estoy preparado para hacer todo esto. ¿Por qué? Porque sí existe manera. A veces decimos, no, es que en Europa no se puede porque la gente es dura. Mentira. Es porque como nos ven que somos inconsecuentes, cuando les decimos guardamos el sábado y luego nos ven que corremos al supermercado, entonces la gente dice, no nos cree lo que decimos. Porque cuando colocamos en los estados, colocamos cosas que son inconsecuentes con las cosas que estamos creyendo. Entonces la gente, ¿cómo nos va a creer? Y la última. Nuestra iglesia y ustedes mismos podían hacer cursos de cocina. Aquí hay mujeres. Las mujeres saben cocinar. Y los hombres también. Si se invita a la vecina. Yo me recuerdo que me recuerdo, porque eso lo he contado en otros lugares, que habías invitado a tu vecina con el pastelito. Claro, mira, esa idea no. Mi niño, pues por ahí se portó un poco inquieto, le causó malestar al vecino, y yo me bajo y le doy un regalo. A partir de ahí, ¿qué sucede? Eso no es nuestro problema, es la obra de Dios. Pero podemos invitar a nuestros vecinos y decir, venga, yo sé hacer tal cosa y enseñarles. Y a partir de ahí, el resto entra. O sea, herramientas existe para hacerlo. Ahora es que usted proponga en su corazón hacerlo. Y para eso no le podemos echar la culpa a Germán, porque cada uno debe decidir el hacerlo cada día. Ahora, para todas estas cosas que yo les digo, ya sea la website, el Telegram, el YouTube o cualquier historia, recordemos que tenemos que hacerlo eso con tacto, con amor y con verdad. A veces hay canales que se dedican simplemente a colocar los chismes de la iglesia. El pastor ha hecho esto, el pastor ha hecho aquello, miren acá de esto. Eso no edifica. Dios nunca dijo que esta iglesia iba a ser perfecta, pero sí nos pide que lleguemos a la perfección.
Entonces tenemos que compartir con amor, con tacto y con verdad las cosas. ¿Por qué? Porque las personas quieren ver eso en nosotros. Y leyendo el último libro, vamos a leer el último texto de esta mañana porque ya el tiempo se ha terminado. Que seguramente el que leyó Germán tiene más sentido cuando después de que hemos visto todo esto, el libro de Isaías 61 dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Así que la invitación es eso, hermanos. Levantémonos de nuestro letargo. Hay muchas opciones para compartir. Simplemente, ¿qué hace falta? Que usted tome la decisión de hacerlo. ¿Sí? Así que para que no se quede simplemente en una mera exposición de un tema, yo los invito. ¿A quién le gustaría decirle esta mañana al Señor? Señor, verdad, yo soy un desastre, estoy descuidando tu obra, me gustaría esta mañana colocar mi vida en tus manos para que tú me ayudes a saber cómo compartir, porque al final es eso, no es la obra del hermano Germán ni de los ancianos, es la obra de cada uno que está aquí sentado. Hasta los niños pueden compartir si se les enseña, hasta los niños. Cuando los niños tienen el deseo de compartir, no se lo impidan, más bien, ayúdenlos, denles cosas, toma, comparte, ¿vale? Vamos a hacer una oración, mis estimados hermanos, para terminar, ¿vale? Así que mientras estoy orando, usted siente en su corazón el deseo de trabajar para el Señor, pídale: Señor, quiero compartir para ti. Oremos, mis estimados hermanos. Amante Padre, te rogamos que por favor nos ayudes, que por favor coloques en nosotros el querer como el hacer, pon en nosotros la disposición. Y si no tenemos ganas, Señor, pónnosla, por favor, porque necesitamos hacer esta obra. Y como estamos haciendo una escuela sabática, Señor, es una obra trascendental que mañana nos vas a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Nos pedirás cuentas de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra iglesia y de la luz que hemos recibido. Así que te rogamos, Señor, que por favor despiertes en nosotros y que tu Espíritu Santo more para que podamos resplandecer y hacer de este lugar un lugar mejor. Así que te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis estimados hermanos. Permanecemos de pie. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Mi buen Jesús, te doy mi corazón. Son las estrofas del himno 235, la razón de vivir, que es el himno que entonaremos para finalizar. Sin motivo, si no ves una razón para existir. Alguien hay que te ve, te conoce muy bien, nada puede llenar tu vacío. Es Jesús, quiere caminar contigo. Jesús
Vale, oremos otra vez. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos acompañes ahora que vamos a nuestros hogares, que bendigas las cosas que haremos también en la tarde en las iglesias. Y te rogamos, Señor, que estés con a todos aquellos que nos han visitado hoy en esta mañana. Y te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.